¿Y si existiera una infusión revelada por Santa Teresa que no solo fortalece tu cuerpo, sino que también despierta tu alma cada mañana? ¿Por qué esta receta fue olvidada durante siglos y por qué tantos aseguran que su vida cambió al incorporarla al despertar? Santa Teresa no solo nos enseñó a orar, sino también a cuidar el cuerpo como templo del alma. Su vida estuvo marcada por enfermedades, noches en vela y jornadas agotadoras, y aún así, cada mañana encontraba la forma de renovarse en Dios. Hoy vas a descubrir una infusión especial, símbolo de calor, silencio y fe, que según los testimonios, está ayudando a muchas personas a restaurar su cuerpo y recuperar una fe viva desde el primer rayo de sol. Si alguna vez has sentido que te cuesta comenzar el día con fuerza y fe, escribe en los comentarios: Señor, renuévame desde el amanecer. Quédate con nosotros, porque en los últimos minutos del video te compartiré una oración que Santa Teresa hacía al despertar, una oración poderosa que podría transformar por completo la manera en que inicias cada día. Pero para comprenderla y recibir sus frutos, necesitas primero escuchar cada detalle que te revelaremos sobre esta práctica tan sencilla como profunda. Antes de comenzar, abre tu corazón. Dale like si deseas que tu cuerpo recupere energía con la ayuda de Dios. Y suscríbete si anhelas una fe que despierte contigo cada mañana. Hay mañanas en que el cuerpo se despierta, pero el alma sigue dormida. Te levantas, caminas por la casa, enciendes la luz, tal vez hasta hablas, pero por dentro algo no responde. El corazón está frío, el pensamiento disperso, y la sensación que acompaña cada movimiento es una sola: vacío. Este vacío matinal no siempre tiene una causa clara. A veces no se trata de insomnio, ni de enfermedades visibles, ni de preocupaciones concretas. Es más bien una opacidad interior, una sombra que empaña el primer instante del día. Te preguntas por qué ocurre, por qué el amanecer no trae consigo la fuerza prometida. ¿Por qué, si has dormido, sigues sintiéndote agotado? ¿Por qué, si has orado la noche anterior, despiertas con el alma reseca? Santa Teresa de Jesús conoció esta sensación más de una vez. En sus escritos no se presenta como una santa de éxtasis perpetuo, sino como una mujer que muchas veces tuvo que arrastrarse espiritualmente para orar, para caminar, para cumplir su misión. Oh Señor mío, ¿cuántas veces me he levantado con el alma turbada, sin saber si podría sostenerme en pie ni en la fe? Así escribió en una de sus cartas menos conocidas. Muchos imaginan que los santos despertaban con himnos celestiales en la mente, con el cuerpo lleno de vigor y la boca pronta para alabar. Pero la verdad es otra. Santa Teresa vivió enfermedades severas, dolores físicos constantes y episodios de extrema fatiga espiritual. Y sin embargo, cada mañana encontraba una forma, pequeña pero decisiva, de restaurar su conexión con Dios y con su propio cuerpo. Ese primer momento del día, cuando el cuerpo se despereza y la luz empieza a filtrarse por la ventana, es crucial. En él se define no solo el tono físico de la jornada, sino también la disposición del alma. Por eso Santa Teresa no lo dejaba al azar. Aun cuando estaba enferma, aun cuando las fuerzas eran mínimas, hacía algo: un pequeño gesto, una palabra, una pausa, un suspiro dirigido a Dios, porque sabía que lo que ocurre en los primeros minutos del día tiene poder para encauzar todo lo que viene después. Hoy, en nuestra época, ese vacío matinal se ha vuelto epidemia. Muchos lo esconden bajo una ducha rápida, un café fuerte, una pantalla encendida. Pero lo cierto es que cada vez más personas se levantan sintiendo que la vida pesa más de lo que pueden cargar, que la fe se ha diluido durante la noche, que el cuerpo está presente pero el espíritu está lejos. Santa Teresa entendía bien ese desajuste entre cuerpo y alma. Lo vivía como una batalla diaria. Por eso decía que la vida interior no comienza cuando uno se sienta a laborar, sino en el instante mismo en que se abre el ojo
y se hace presente la conciencia. Desde ese primer segundo ya comienza la lucha entre la distracción y la atención, entre la pereza y el ofrecimiento, entre el automatismo y la elección. La gran lección que nos deja es que no hay que esperar a sentirse fuerte para comenzar el día con Dios. Es precisamente cuando uno se siente más débil, más agotado, más apagado, cuando la gracia puede actuar con más claridad. El alma que se reconoce débil ya ha dado el primer paso hacia la luz, escribió. ¿Y cómo se traduce eso en algo concreto? En gestos muy simples. Uno de ellos, del que hablaremos más adelante, es el acto de preparar una infusión con intención, no como rutina mecánica, sino como rito silencioso. Teresa no hablaba de infusiones en los términos modernos, pero sí valoraba profundamente el poder de ciertos elementos naturales, agua caliente, plantas, vapor, como instrumentos de alivio, de recogimiento, de purificación. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario mirar de frente la realidad. Muchos amanecemos rotos, con el cuerpo tenso, el alma en sombra, la voluntad desorientada. Y aunque no lo digamos, aunque lo cubramos con actividad o con palabras aprendidas, esa sensación amarga de vacío marca la tónica del día. Santa Teresa lo sabía y no lo negaba. No trataba de esconderlo con frases piadosas, lo enfrentaba y al enfrentarlo le quitaba poder. Quizá esa es la clave. Reconocer el cansancio espiritual no como un fracaso, sino como un punto de partida, como una tierra donde Dios aún puede sembrar, como una mañana en la que, a pesar del letargo, aún se puede preparar algo sagrado. Teresa tenía claro que Dios no actúa solo cuando estamos fuertes, sino también, y sobre todo, cuando estamos rendidos. Por eso, antes de hablar de recetas, oraciones o rutinas, este video comienza aquí, en el umbral mismo del día, donde muchos se sienten rotos. Porque es ahí, justo en ese punto de quiebre, donde puede comenzar el verdadero despertar. No el de las alarmas ni el del reloj, sino el despertar profundo, aquel que une cuerpo y alma, aquel que hace del amanecer un altar. Y tal vez, como descubrirás más adelante, una simple taza puede convertirse en el recipiente de ese despertar. Una infusión, cuando se toma con fe, puede ser más que bebida. Puede ser un acto de entrega, una medicina invisible, un pequeño sacramento cotidiano. Pero eso lo veremos paso a paso. Por ahora, detente un momento. Mira dentro de ti. ¿Cómo amaneces cada día? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Lo primero que piensas? ¿Lo primero que sientes? ¿Es vacío o es oportunidad? Mientras la mayoría aún dormía, Santa Teresa ya había abierto los ojos al mundo invisible. No se levantaba con prisa, pero tampoco con tibieza. Aunque su cuerpo dolía, aunque el frío de la celda carmelita se colaba por las rendijas, ella sabía que en esos primeros instantes del día se definía el tono espiritual de toda la jornada. No necesitaba relojes ni campanas para saber que era hora de ponerse de pie interiormente. Lo sentía. Su alma lo reclamaba. La pregunta que nos hacemos hoy es sencilla pero profunda. ¿Qué hacía Teresa antes del alba? ¿Cómo preparaba su interior cuando apenas comenzaba a asomar la luz del nuevo día? La respuesta no es un solo gesto, ni una receta exacta, sino una actitud del alma. Teresa iniciaba el día con lo que ella llamaba determinada determinación, una firmeza dulce y silenciosa para volver a Dios desde el primer instante. Lo primero era un acto de presencia, un susurro interior. Aquí estoy, Señor. No hacía falta levantarse de inmediato ni encender velas. Era una toma de conciencia. El alma se ponía en pie, aunque el cuerpo aún permaneciera acostado. Teresa enseñaba que este momento es esencial. Cuando despertamos, aún estamos entre dos mundos, el del sueño y el del espíritu. Allí, el alma está más blanda,
más disponible, más capaz de recibir sin defensas lo que Dios quiera darle. A continuación, venía un ofrecimiento, no siempre con palabras complejas. Bastaba con una frase breve: «Todo por vos, Señor», o «Sea bendito este día que comienza». Teresa no improvisaba su amanecer, lo consagraba, y al hacerlo, convertía un instante aparentemente banal en un acto de entrega. Desde su cama, mientras los demás aún dormían, ella ya empezaba a orar, no con fórmulas largas, sino con intención ardiente. Después, se sentaba despacio. Tomaba un momento para percibir su cuerpo, la espalda, las piernas, los brazos adormecidos. No había apuro. No se trataba de disciplinarse por disciplina, sino de habitar el propio cuerpo como templo. Lo tocaba con humildad. Sabía que era frágil, limitado, enfermo, pero también sabía que allí, en ese cuerpo, Dios quería habitar. Por eso, aunque a veces estaba débil o mareada, no lo maldecía, lo ofrecía. Decía: «Aún con este cuerpo roto me levantaré para servir». En la penumbra comenzaba su oración. No siempre eran palabras en voz alta. Muchas veces era silencio. Un silencio profundo que no es vacío, sino espera. Teresa valoraba el silencio del amanecer como tierra fértil. Cuando todo está quieto, hasta el alma más distraída puede escuchar, escribía. Y ese momento, ese silencio sin interrupciones, era para ella un manantial. No buscaba sentir cosas, sino estar ante Dios como quien se deja mirar. Algunas mañanas tomaba agua caliente, no por prescripción médica, sino por necesidad y reverencia. Sabía que el cuerpo, después de horas dormido, necesitaba despertar con suavidad. Y ese gesto, tomar algo tibio, lento, consciente, lo transformaba en una forma de oración encarnada. Todo lo que se hace con atención a Dios se vuelve alabanza, decía. Y así, beber un sorbo era como rezar un salmo sin palabras. También ofrecía sus dolencias, cada rigidez, cada dolor al ponerse de pie, cada temblor en las manos, eran materia prima para la santidad. No se quejaba. Las asumía como parte de su camino. Y mientras caminaba hacia la pequeña capilla o permanecía sentada en su celda, pronunciaba una jaculatoria breve: «Señor, dame fuerza para comenzar este día contigo». Esa frase, tan simple y poderosa, era su empuje. No buscaba sentirse fuerte antes de hablar con Dios. Hablaba con Dios para poder empezar. Además de lo físico, Teresa revisaba su ánimo, no como quien se analiza, sino como quien observa el clima interior. Sabía que el alma, como el cuerpo, tiene estaciones. Algunas mañanas se sentía arisca, otras dulcemente dispuesta, algunas turbada, otras serena. No lo ocultaba, lo entregaba. «Señor, así como estoy, así me doy», decía, porque sabía que el acto de presentarse tal como una se siente es, en sí mismo, un acto de humildad que agrada a Dios. Este conjunto de gestos, presentarse, ofrecer, beber con fe, callar, hablarle a Dios sin disfraz, formaban su ritual matinal. No era una fórmula rígida, sino una disposición. Y cada una de esas acciones era para Teresa una pequeña victoria sobre el caos que amenaza el alma al despertar. Ella sabía que el demonio del desaliento suele atacar temprano, que el cuerpo débil y la mente nublada son terreno fértil para la tristeza. Por eso no dejaba la primera hora al azar. La reclamaba para Dios. Hoy, siglos después, este ejemplo sigue teniendo una fuerza transformadora. Porque también nosotros despertamos muchas veces sin ganas, sin claridad, sin rumbo. También sentimos la tentación de dejar pasar los primeros minutos del día como si fueran irrelevantes. Pero no lo son. Son semillas. Lo que se siembra en esos minutos, aún en silencio, aún en debilidad, puede dar fruto todo el día.
Imitar a Santa Teresa no significa repetir exactamente sus gestos, significa abrazar su actitud. Y una forma concreta de hacerlo es deteniendo el automatismo de la mañana. No encender el teléfono antes de mirar al cielo. No llenar la boca antes de pronunciar una oración. No moverse sin antes presentarse, porque el alma necesita un instante de encuadre, como una pintura antes de colgarse. Teresa lo sabía, y por eso no comenzaba nada sin antes decir: sea este día para gloria de Dios. Y cuando finalmente se incorporaba, cuando ponía los pies en el suelo frío y se dirigía al oratorio o a la cocina, ya había hecho lo esencial. Ya había entrado en comunión. Ya no era una mañana más, sino una jornada consagrada. Y si su cuerpo dolía, si la fiebre volvía, si las ocupaciones eran muchas, todo eso quedaba bajo la luz de ese primer encuentro. Tal vez por eso, aún en medio de enfermedades y pruebas, podía escribir con alegría: desperté y sentí que Dios ya me esperaba. En los monasterios del Carmelo, el silencio lo envolvía todo. Cada gesto, por pequeño que fuera, tenía un peso. Encender una lámpara, abrir una ventana, llevar una taza entre las manos, eran acciones que, en su sencillez, contenían una profundidad espiritual inmensa. Santa Teresa lo sabía, y por eso, entre los muchos detalles que llenaban sus días, uno de los más significativos era también uno de los más cotidianos: tomar una infusión. No se trataba de una bebida especial por sus ingredientes, sino por su intención. En la vida carmelita no hay espacio para lujos ni adornos superfluos. Todo lo que se toma, se usa o se bebe tiene un sentido más allá del cuerpo. Así también ocurría con una taza humeante al amanecer. Era calor que envolvía las manos frías. Era pausa antes del bullicio. Era símbolo de recogimiento. Era, en palabras teresianas, un fuego que entra sin quemar. Santa Teresa no escribió recetas de infusiones, pero mencionó muchas veces la importancia de comenzar el día con un acto de humildad corporal. Y dentro de sus costumbres hay referencias a tomar algo caliente para levantar el alma. A veces era solo agua, otras veces una tisana hecha con hierbas sencillas del jardín. Pero lo que transformaba ese acto era la disposición interior. No bebía por costumbre, sino como quien prepara un altar dentro de sí. La infusión en este contexto se convierte en algo más que un líquido. Es un gesto que reúne muchos elementos simbólicos. El agua, por sí sola, evoca pureza, limpieza, bautismo. El calor representa el Espíritu Santo, el amor encendido. Las plantas, tomadas de la tierra, simbolizan la creación que se ofrece al hombre para su bien. Y el acto de sostener la taza, inhalar el vapor y beber lentamente, refleja el proceso espiritual de recibir lo divino dentro de uno. En la lógica del mundo, una infusión es una bebida más. En la lógica de Dios, cuando se toma con conciencia y gratitud, puede volverse un momento de gracia. Santa Teresa nos enseña que no todo lo espiritual ocurre de rodillas o en voz alta. También hay oración en el silencio del cuerpo, en la lentitud de un sorbo, en la atención amorosa a lo pequeño. Ella lo decía con claridad: Dios también se deja encontrar entre los pucheros. Esta frase tan conocida encierra una verdad profunda. Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo humano. Y cuando se vive con fe, hasta el acto más común puede volverse camino de unión. Por eso preparar una infusión no es solo hervir agua, es un acto de amor. Es el inicio de una disposición interior que dice: hoy quiero comenzar de otro modo. Hoy quiero recibir la vida como un don, no como una carga. Imagina a Teresa al despertar, el cuerpo débil, la voz aún dormida, los pensamientos dispersos. Y sin embargo, el primer gesto es calentar agua, elegir una ramita de menta, un poco de hinojo, tal vez una hoja de laurel. Colocarla en la taza, ver cómo se transforma con el agua caliente
cómo el color cambia, cómo el aroma sube. Nada de eso es banal, es pedagogía espiritual. Es una forma de entrar en contacto con el presente, con la creación, con uno mismo. Y mientras la infusión reposa, también el alma lo hace, se aquieta, se prepara, porque no se trata solo de beber, sino de disponerse. Santa Teresa comprendía que el alma no se enciende de golpe, requiere fuego lento, requiere tiempo. Por eso este gesto de preparar una infusión no era un pasatiempo, sino un símbolo de lo que ocurre dentro. Una preparación lenta, silenciosa, pero encendida. Además, la infusión tiene una cualidad medicinal. Muchas hierbas calman, purifican, alivian. Y ese efecto físico no está separado del alma. Santa Teresa nunca despreció el cuerpo. Lo veía como compañero del alma, no como enemigo. Por eso valoraba cualquier ayuda, por mínima que fuera, que permitiera al alma orar con más libertad. Si una bebida templada ayudaba a calmar los nervios, a abrir el pecho, a aliviar el estómago, entonces también ayudaba a la oración, porque el cuerpo descansado se vuelve instrumento dócil para la gracia. En este sentido, la infusión se convierte en algo más que un remedio. Es una herramienta espiritual. Y no porque tenga poderes mágicos, sino porque al tomarla con intención, se convierte en acto de fe. Santa Teresa insistía, no es tanto lo que hacemos, sino con qué amor lo hacemos. Por eso, una taza tomada con fe puede tener más valor que 1000 palabras dichas sin alma. Este gesto puede ser también un pequeño exorcismo cotidiano, expulsar la frialdad, el letargo, la tristeza, porque mientras el vapor sube y calienta el rostro, también puede subir una oración, un pensamiento, una gratitud. Mientras se bebe lentamente, también se puede pedir, Señor, entra en mí como esta infusión, calienta lo que está frío, limpia lo que está turbio, despierta lo que duerme. En la espiritualidad teresiana no hay separación entre cuerpo y alma. Todo está unido. Por eso, comenzar el día con este gesto sencillo puede marcar la diferencia entre una jornada automática y una jornada ofrecida, entre un cuerpo que camina sin rumbo y un cuerpo que se sabe morada de Dios. Muchos santos han hablado del valor del ofrecimiento matinal, pero Teresa lo vivía con una intensidad especial, porque ella sabía que el inicio marca el ritmo. Que si el alma se enciende temprano, todo lo demás encuentra su lugar. Y que incluso cuando el cuerpo está cansado, una taza puede ser lámpara, un sorbo puede ser oración, un gesto puede ser encuentro. Hoy, tú también puedes recuperar ese gesto. No necesitas una receta exacta. Basta elegir una infusión sencilla, prepararla con calma y beberla con intención. No como quien sacia la sed, sino como quien enciende el alma. Porque lo que para otros es rutina, para ti puede ser camino. Y lo que para el mundo es solo bebida, para Dios puede ser puerta. Tal vez por eso Santa Teresa decía que Dios se deja alcanzar por quien le busca en lo pequeño. Y quizá, solo quizá, una taza humeante al alba sea uno de esos lugares donde Dios aún nos espera. El alma no sana solo con pensamientos elevados. Necesita signos, necesita materia. Dios, que se hizo carne en Jesucristo, no desprecia lo visible, lo tangible, lo humilde. Por eso, en la espiritualidad teresiana, los elementos sencillos del mundo natural no son ajenos a la fe, son instrumentos de encuentro. Entre ellos, el agua, las hierbas y el fuego, los mismos que componen una simple infusión, adquieren un valor profundo cuando se toman con intención espiritual. Santa Teresa comprendía que lo creado, si se usa con humildad y gratitud, se convierte en puente hacia lo eterno. No se trata de superstición ni de magia, sino de símbolo y sacramento interior. Por eso, aunque nunca formalizó una medicina espiritual con ingredientes precisos,
dejó entrever en sus escritos cómo el uso consciente de ciertos elementos puede restaurar tanto el cuerpo como el alma. El alma también respira a través de los sentidos, escribió. Y por eso, el olor de una planta, el calor de una taza o el sonido del agua hirviendo podían ser para ella vehículos de contemplación. Empecemos por el agua. Elemento primordial, origen de la vida, símbolo por excelencia de la purificación. En el bautismo, el agua borra el pecado. En la vida diaria, limpia el cuerpo. Teresa veía en el agua caliente de una infusión algo más que un líquido útil. Era una señal de que Dios quiere calentarnos desde dentro, derretir las durezas, suavizar los rincones secos del alma. Dios es fuente que no se agota, decía. Y al beber, meditaba en esa abundancia inagotable. El agua caliente tiene poder para ablandar, y también el Espíritu Santo ablanda lo que estaba endurecido por el orgullo o la desesperanza. Luego vienen las hierbas. Teresa vivía rodeada de naturaleza. En los huertos de los conventos conocía las virtudes de cada planta. Unas calmaban los nervios, otras ayudaban a dormir, otras despejaban la respiración. Pero más allá de su función física, ella intuía que cada planta tenía un carácter espiritual. No en el sentido esotérico, sino como expresión del amor de Dios. Todo lo que crece en la tierra puede enseñarnos algo del cielo, ya afirmaba. El romero, por ejemplo, se asociaba con la memoria y la fuerza. La manzanilla con la dulzura que calma. El laurel con la victoria sobre el miedo. Cada hoja tenía un nombre, un aroma, una lección. Y cuando Teresa preparaba una tisana con ellas, no solo buscaba alivio físico, también ofrecía ese gesto como oración silenciosa. Cada ramita depositada en la taza era una súplica sin palabras. Que este día esté lleno de paz, que mi alma se mantenga firme, que el miedo no tenga la última palabra. En este contexto, preparar una infusión se convierte en un pequeño altar. Elegir las hierbas con reverencia, colocarlas en el agua con gratitud, esperar con paciencia a que suelten su esencia. Todo ello refleja una actitud espiritual, porque el alma también necesita esos tiempos de reposo y transformación. Así como las hierbas necesitan calor para liberar su virtud, también el alma necesita pasar por el fuego para soltar lo que la oprime. Y es aquí donde entra el tercer elemento, el fuego. Santa Teresa era una mujer de fuego. Su amor por Dios no era tibio ni abstracto, era ardiente, visceral, abrasador. Sus escritos están llenos de expresiones como abrazada en amor, arder sin consumirse, llama viva del espíritu. Para ella, el fuego era imagen del amor divino que purifica sin destruir, que ilumina sin cegar, que transforma sin anular. Cuando el agua hierve, el fuego ha hecho su trabajo. Lo invisible, el calor, ha producido algo visible, vapor, burbujas, movimiento. De la misma manera, la acción del espíritu en el alma produce frutos concretos, paciencia, humildad, compasión. Teresa enseñaba que no hay vida interior sin ese fuego. Y que así como es necesario calentar el agua para extraer el alma de las hierbas, también el alma necesita ser calentada por la oración, la caridad, el sacrificio. Sin fuego no hay infusión, sin amor no hay santidad. Estos tres elementos, agua, hierbas y fuego, cuando se reúnen en el acto de preparar y beber una infusión, pueden volverse metáfora viva de la vida espiritual. No se trata de endiosar lo material, sino de redescubrir su sentido. Teresa lo tenía claro. Lo pequeño, cuando se hace por amor de Dios, se vuelve grande. Y eso aplica a cada sorbo, a cada hoja sumergida, a cada minuto de espera mientras el agua hierve. Además, este gesto matinal, tan breve, tan aparentemente insignificante, tiene el poder de orientar todo el día. Si lo haces con atención, con recogimiento, con fe, estás diciendo al Señor:
aquí está mi cuerpo, mi fragilidad, mi deseo de comenzar bien. No tengo mucho, pero lo que tengo te lo doy, y eso basta. Porque Dios no pide grandes obras, sino corazones disponibles. Santa Teresa vivía en medio de responsabilidades enormes, fundaciones, cartas, consejos, enfermedades, pero no por eso descuidaba lo esencial. Sabía que el alma necesita anclas, y una infusión tomada con fe puede ser una de ellas, porque obliga a detenerse, a calmarse, a estar presente, a hacer del cuerpo un espacio donde Dios pueda entrar. Hoy esa enseñanza sigue viva, en un mundo donde todo corre, donde el desayuno se traga de pie, donde los mensajes llegan antes de abrir los ojos. Detenerse a preparar una infusión es un acto contracultural. Y si además se hace como oración, es un acto sagrado. Porque entonces no solo se alimenta el cuerpo, sino que se despierta el alma. Por eso, si cada mañana eliges el agua como símbolo de pureza, las hierbas como enseñanza de la creación y el fuego como signo del amor de Dios, estarás comenzando el día con un acto profundamente cristiano. No necesitas fórmulas mágicas ni rituales ocultos. Solo necesitas intención, humildad y amor. Lo demás lo hace Dios. Y así, una taza se transforma en ofrenda, un sorbo en oración, y tú, en discípulo que busca a Dios también en lo pequeño. Hay quienes oran con palabras, hay quienes oran en silencio. Y hay quienes, como Santa Teresa, aprendieron a orar también con los gestos. No gestos teatrales ni ceremoniosos, sino movimientos humildes, cotidianos, repetidos con amor. Uno de ellos, tan simple que muchos lo pasarían por alto, fue el de sostener una taza entre las manos, como quien sostiene algo sagrado. Para ella, lo ordinario era el lugar privilegiado donde lo divino se hacía presente. Cuando se comprende esto, la infusión deja de ser una bebida cualquiera. Se transforma en un sacramento doméstico. No porque tenga efectos milagrosos, sino porque en su calor y en su lentitud se encierra la posibilidad de una oración viva. El cuerpo se relaja, el alma se dispone, el tiempo se ralentiza. Y ese es el terreno donde Dios puede entrar. Santa Teresa no separaba lo místico de lo humano. Decía que la santidad no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y ese amor se expresa muchas veces, no con palabras, sino con atención. Atender el momento presente, atender al cuerpo, atender a Dios. Cuando alguien toma una infusión con esa triple atención, ya está orando, aunque no pronuncie una sola palabra. Beber con fe es distinto a beber por costumbre. Cuando se toma una taza con reverencia, sabiendo que en ese acto se une el cuerpo y el alma, la oración se enciende, porque se convierte en ofrecimiento. Señor, que este sorbo sea mi forma de decirte que quiero comenzar contigo. Es un gesto sin ruido, pero lleno de sentido. Un gesto que puede repetirse cada mañana como un encendido interior. Santa Teresa valoraba mucho esos pequeños comienzos. Sabía que no siempre es posible tener grandes momentos de oración, pero que sí es posible vivir cada instante con espíritu de oración. Por eso decía que Dios anda también entre los pucheros, recordando que la cocina, el trabajo, el aseo y también el desayuno son lugares donde el alma puede encontrarse con su Creador. La taza, en este contexto, se vuelve símbolo, es receptáculo, es cáliz del amanecer, y al sostenerla entre las manos, el alma también se prepara para recibir. El calor que emana no solo calienta el cuerpo, también ablanda el alma. El vapor que sube puede recordarnos la elevación de nuestras súplicas. Y el silencio que suele acompañar ese momento puede ser la cuna de un diálogo íntimo con Dios. Pero para que eso ocurra, hay que disponerse. Hay que tomar la taza con intención, no como quien repite un hábito mecánico, sino como quien entra en un espacio sagrado. No hace falta encender velas ni recitar largas fórmulas.
Basta con decir interiormente: aquí estoy, Señor. Gracias por este nuevo día, que este calor me recuerde tu presencia. Con eso ya comenzó la oración. Santa Teresa practicaba ese tipo de recogimiento continuo. Para ella no había tiempo sin Dios, ni espacio sin sentido. Su forma de orar estaba tan encarnada en la vida real que incluso al tomar algo simple lo convertía en medio de unión. A Dios se le encuentra mejor en lo que hacemos con amor, decía. Por eso, tomar una infusión con conciencia, con gratitud y con apertura espiritual puede ser, si uno lo desea, una verdadera oración encendida. El fuego que permitió hervir el agua, las hierbas que ofrecieron su aroma y propiedades, el recipiente que sostiene el contenido, todo se conjuga en una sola acción: beber con fe. Y cada sorbo puede convertirse en una palabra ofrecida: gracias, ayúdame, sosténme, aquí estoy. Así la taza se vuelve instrumento de comunión y el cuerpo no solo recibe calor, sino también consuelo. Este tipo de oración tiene una ventaja muy especial. Puede repetirse cada día, sin grandes esfuerzos, sin necesidad de condiciones extraordinarias. Solo se requiere voluntad. Santa Teresa insistía en eso, que la santidad está al alcance de todos si se comienza con fidelidad en lo pequeño. Y un gesto tan simple como beber puede marcar la diferencia entre un amanecer apagado y uno lleno de sentido. Además, este gesto tiene algo de ternura, porque al sostener la taza caliente, el cuerpo se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, el alma también se abre. Santa Teresa entendía bien esa conexión. Sabía que muchas veces la oración se dificulta, no por falta de fe, sino por tensión, por distracción, por cansancio físico. Por eso no despreciaba los medios naturales. Sabía que un cuerpo cuidado se convierte en templo más habitable para la gracia. Algunos de sus escritos hablan del calor del alma, no como un sentimiento emocional, sino como una disposición profunda a dejarse transformar por Dios. Y ese calor puede despertarse también con gestos físicos. Una taza tomada con intención puede convertirse en señal de apertura, de búsqueda, de deseo. Puede ser una forma silenciosa de decir: entra, Señor, haz de este día algo tuyo. Muchos testimonios contemporáneos lo confirman. Personas que han decidido comenzar sus días con una simple infusión y una oración breve han experimentado cambios reales. No porque la bebida tenga propiedades sobrenaturales, sino porque el acto mismo de detenerse, respirar, dar gracias y disponerse transforma el interior. La gracia necesita una puerta, y a veces esa puerta es tan sencilla como una taza. Por eso, la próxima vez que prepares tu bebida matinal, detente un momento, mírala, huele su aroma, siente el calor entre tus manos y deja que tu alma despierte con ese gesto. No pienses que es poco. Santa Teresa jamás subestimó lo pequeño. Sabía que en lo ordinario habita Dios y que cuando el alma se enciende con amor, hasta el más sencillo de los gestos se convierte en altar. Esa es la oración encendida. No la que arde en el templo, sino la que arde en la cocina. No la que se eleva en voz alta, sino la que se respira en silencio. No la que necesita un horario fijo, sino la que se cuela en cada instante ofrecido con humildad. Y si hoy decides empezar así, si decides tomar tu taza con fe, con gratitud y con apertura, entonces estarás caminando por el mismo sendero que caminó Teresa. Un camino donde todo, hasta lo más simple, se convierte en encuentro. Santa Teresa vivió buena parte de su vida con el cuerpo herido. Desde joven sufrió enfermedades que la dejaban sin fuerzas, con dolores persistentes y episodios de parálisis que la mantenían inmóvil durante días. En una época en la que la enfermedad se vivía muchas veces con culpa o como castigo, ella aprendió a ver su cuerpo desde otra perspectiva. No como una carga,
sino como un monasterio interior donde Dios también quería habitar. Lejos de despreciar lo físico, Teresa comprendía que el cuerpo era el instrumento mediante el cual el alma se relacionaba con el mundo, con los demás y con Dios. Aunque tenía claro que el espíritu debía gobernar, jamás cayó en el error de despreciar lo corporal como algo indigno o ajeno a la vida espiritual. Por el contrario, sabía que cada fibra de su ser podía ser lugar de encuentro si se vivía en gracia y en humildad. El cuerpo es compañero del alma, escribió, y no hay que tratarlo con violencia, sino con sabiduría. Esta frase resume su visión. Sabía que un cuerpo agotado, descuidado o sometido a extremos podía convertirse en un obstáculo para la oración. Por eso, proponía una espiritualidad encarnada, realista, que integraba la fragilidad humana con la búsqueda de Dios. Cuidar el cuerpo no era para Teresa un acto egoísta ni mundano. Era un acto de responsabilidad espiritual. Lo entendía como cuidar el monasterio donde el alma reza, medita, ama, ofrece. Por eso dormía cuando debía dormir, comía con moderación y aceptaba las hierbas o medicinas que las hermanas le ofrecían, aunque no siempre le resultaran agradables. Sabía que ese cuidado básico no era vanidad, sino obediencia al Creador que la había hecho de carne y hueso. En uno de sus escritos menciona con ternura cómo una infusión sencilla la ayudó en un momento de debilidad extrema. Me llevaban una taza con agua de melisa, y al sostenerla entre mis manos, me parecía que era el mismo Señor quien me confortaba. No exageraba. Para ella, ese gesto, el de calentar el cuerpo y darle alivio, era también un gesto de consuelo espiritual, porque entendía que Dios actúa también a través de lo más simple. Muchos cristianos hoy olvidan esa visión. Se enfocan tanto en lo espiritual que descuidan su salud, sus horarios, su alimentación, su descanso. Y cuando el cuerpo empieza a fallar, la oración se resiente. La fatiga física nubla la mente, entorpece el corazón, debilita la voluntad. Santa Teresa lo sabía por experiencia y por eso insistía: hay que tratar al cuerpo con respeto, como a un siervo útil y digno. Eso no significa ceder al placer ni buscar comodidades excesivas. Teresa vivía con austeridad y penitencia, pero distinguía claramente entre sacrificio y descuido. El sacrificio ofrecido con discernimiento fortalece el alma. El descuido inconsciente la debilita. Por eso proponía un camino de equilibrio: cuidar el cuerpo con fe, sin caer en el culto al bienestar, pero tampoco en la negligencia destructiva. Para ella, el cuerpo era como una capilla pequeña. No es el templo central, pero sí el lugar donde resuena el eco de la oración. Por eso, cada gesto de cuidado podía ser también un gesto litúrgico. Un baño tomado con gratitud, una comida recibida con humildad, un descanso nocturno ofrecido al Señor, una infusión preparada con silencio. Todos eran actos de reverencia por el don de la vida. Teresa también enseñaba que, cuando el cuerpo se vuelve débil por enfermedad, se abre una puerta especial para la gracia. En su época, las dolencias eran muchas y los remedios escasos. Ella, lejos de rebelarse contra su condición, la ofrecía. Si me duele, Señor, que sea por tu gloria. Si me alivia, que sea para servirte. Esta actitud transformaba el sufrimiento en altar y la recuperación en alabanza. Pero también comprendía que Dios no quiere el dolor por sí mismo. No hay virtud en padecer por gusto. Por eso aceptaba los remedios naturales, las hierbas simples, el reposo necesario, porque sabía que un cuerpo restaurado podía orar mejor, amar mejor, trabajar mejor. Y eso también era para gloria de Dios. Nada se desperdiciaba si se hacía con intención pura. En el Carmelo, Teresa pedía a sus hermanas que cuidasen su salud con responsabilidad. Les enseñaba a no forzar el cuerpo más allá de sus límites, a no dormir demasiado poco
a no omitir los alimentos, no por tibieza, sino por sensatez, porque sabía que la oración prolongada, la caridad fraterna y la vida austera solo pueden sostenerse cuando el cuerpo está en condiciones mínimas para ello. Ella misma se retiraba a descansar cuando el cansancio la vencía. No lo vivía como fracaso, sino como obediencia. Decía, el alma no puede volar si las alas están rotas. Y a veces esas alas eran los huesos adoloridos, el pecho oprimido, los pies inflamados. Su espiritualidad era mística, pero no etérea. Era una mística con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Esta enseñanza es crucial hoy. En una época donde muchos buscan espiritualidad sin cuerpo o bienestar sin alma, Santa Teresa nos recuerda que todo está unido. Que el cuerpo y el alma no se contraponen, sino que colaboran. Que cuidar uno es, en cierto modo, honrar al otro. Y que cuando uno se descuida por completo, el otro sufre las consecuencias. Por eso, cuando hablamos de preparar una infusión como gesto de fe, no estamos hablando solo de un símbolo. Estamos hablando de un acto real de cuidado, un modo concreto de decirle al cuerpo, gracias por sostenerme. Permíteme comenzar el día en paz. Y al mismo tiempo decirle al alma, despierta, que Dios ya te espera. Así, el cuerpo se convierte en monasterio y el alma en huésped atenta. No hace falta estar sano para vivirlo así. Incluso en la enfermedad, en la vejez, en el cansancio, este templo puede ser lugar de gloria. Basta con tratarlo con amor, con respeto, con fe, como lo hacía Teresa. Y entonces cada infusión, cada descanso, cada pausa se vuelve oración, porque todo lo hecho por amor, decía ella, es oración encendida. Y todo lo cuidado con fe es tierra fértil donde Dios puede habitar. El alma necesita ritos, no por formalismo, sino porque el corazón humano se nutre de gestos repetidos que le dan sentido al tiempo. Santa Teresa lo sabía. Por eso, aunque rechazaba las prácticas vacías, valoraba profundamente los actos cotidianos cuando se hacían con intención. La repetición no era para ella una cárcel, sino una forma de educar el espíritu. Así como el cuerpo necesita alimentarse cada día, el alma necesita momentos concretos para orientarse hacia Dios. Y el amanecer, más que un instante biológico, es una oportunidad sagrada. Por eso, hoy queremos proponerte un ritual muy sencillo, inspirado en la espiritualidad teresiana, que puedes realizar cada mañana al despertar. No requiere grandes preparaciones, ni conocimientos profundos, ni mucho tiempo. Solo requiere disposición interior. Es un ritual de 3 pasos: infusión, respiración y oración. 3 elementos que, unidos, pueden transformar tu amanecer en un altar silencioso, donde el cuerpo y el alma se reconcilian con Dios. Comencemos con el primer paso, la infusión. No importa si usas manzanilla, menta, anís, canela o simplemente agua caliente. Lo esencial no es el ingrediente, sino la intención. Al levantarte, calienta el agua con calma. No corras, no pongas música, no mires el teléfono. Permite que este gesto sea el primer acto consciente del día. Observa cómo el agua hierve. Elige una taza que te inspire recogimiento. Añade la hierba que prefieras, si es posible que sea algo natural, sencillo, sin artificios. Mientras la infusión reposa, siéntate. No hagas otra cosa, solo siéntate. No necesitas una silla especial ni una postura determinada. Lo importante es que estés presente. Deja que el vapor suba, que el calor empiece a envolver el ambiente. Respira profundamente. Entra en el segundo paso, la respiración consciente. Inhala despacio por la nariz, contando hasta 4. Retén el aire unos segundos. Luego, exhala por la boca, lentamente, contando también hasta 4. Hazlo 3 veces.
este gesto de respiración no es una técnica de relajación moderna, sino un acto de atención. Santa Teresa hablaba mucho de la necesidad de recoger los sentidos antes de orar. Respirar así te ayuda a centrarte, a dejar atrás las distracciones del sueño, a traer tu alma al presente. En ese momento, tu cuerpo y tu espíritu comienzan a alinearse. Ya no estás corriendo detrás del reloj, estás en la presencia de Dios, aunque no hayas dicho una palabra. Ahora toma la taza entre las manos. No la lleves a los labios de inmediato. Siente su calor. Mira el color de la infusión. Huele su aroma. Permite que ese gesto tan simple despierte tus sentidos. Es allí donde entra el tercer paso, la oración. Santa Teresa decía que una oración breve, hecha con sinceridad, vale más que muchas palabras vacías. Puedes decirla en voz baja o en silencio, con los ojos cerrados o abiertos. Lo importante es que venga del corazón. Te propongo esta oración sencilla, inspirada en sus escritos. Señor, este es mi día. No lo entiendo todo, pero quiero vivirlo contigo. Que esta infusión me recuerde tu ternura, que este calor despierte mi fe. Despeja lo que está nublado en mí, enciende lo que está frío. Hazme comenzar desde ti. Después de rezarla, bebe lentamente, no con ansiedad, sino con gratitud. Cada sorbo es un recordatorio de que estás vivo, de que Dios te ha dado un nuevo día, de que tu cuerpo puede ser instrumento de alabanza. No pienses en lo que vendrá después. Quédate allí. Bebe como quien bebe de una fuente antigua. Deja que la calma se asiente, que el alma se desperece, que el día comience desde dentro. Este ritual no sustituye la oración formal, ni la Eucaristía, ni los sacramentos, pero sí puede convertirse en una antesala santa, una forma de ordenar el interior antes de salir al mundo. Muchos testimonios coinciden en que estos tres pasos, infusión, respiración y oración, han cambiado su forma de amanecer. Ya no se sienten arrastrados por el ruido, se sienten despertados desde lo profundo, y eso basta para que el resto del día tome otro color. Santa Teresa entendía muy bien el poder de lo simple. Decía que una acción hecha con atención y amor puede tener más valor que muchas prácticas sin alma. Por eso te invita, desde su experiencia, a que no desprecies lo pequeño, a que conviertas este gesto matinal en una plataforma interior, en una forma de abrirte a la gracia. No hay nada místico en lo complicado. La verdadera mística, decía ella, es vivir lo ordinario con una mirada encendida. Este ritual puede adaptarse según tus circunstancias. Si no tienes tiempo para sentarte, puedes hacerlo de pie. Si no puedes calentar agua, puedes usar algo tibio. Si estás enfermo, puedes simplemente respirar y orar. Lo importante no es cumplir un protocolo, sino despertar el alma con fe. Permitir que el día no comience sin Dios, dar al cuerpo su lugar y abrir el espíritu a la acción silenciosa del amor. Repetido cada día, este pequeño rito crea una huella, una memoria espiritual. El alma empieza a esperar ese momento. Lo necesita. Se ordena en torno a él. Y eso es lo que Santa Teresa llamaba disciplina interior, no la rigidez externa, sino el hábito del amor. El hábito de comenzar cada día con sentido, aunque todo a tu alrededor parezca correr sin rumbo. Imagina lo que significaría repetir esto cada mañana durante un mes. 30 amaneceres distintos, 30 encuentros con Dios, 30 inicios suaves, calmos, profundos. No es magia, es fe. Y como decía Teresa, la fe hace cosas grandes cuando se la deja actuar. Este ritual tan simple es en realidad una escuela. Enseña a detenerse, a escuchar el cuerpo, a ordenar el alma, a agradecer lo pequeño y sobre todo a recordar que Dios no necesita gestos espectaculares para visitarte. Le basta con que lo dejes entrar.
Por eso, mañana al despertar, no comiences el día corriendo. Comiénzalo en silencio. Calienta el agua. Prepara tu infusión. Respira con conciencia. Ora con el corazón. Y bebe como quien recibe una gracia. Entonces sabrás que no estás solo, que Dios ya te esperaba, que tu cuerpo ha sido escuchado y que tu alma ha sido encendida. El amanecer es un umbral sagrado, un momento que tiene la capacidad de marcar todo lo que viene después. Por eso, cuando se desaprovecha, cuando se profana con distracción o se vacía de sentido, algo profundo se resiente en el alma. Santa Teresa lo sabía, lo vivió. Y por eso insistía tanto en custodiar con celo los primeros instantes del día. No porque fueran mágicos, sino porque en ellos el alma está más expuesta, más sensible, más abierta o más vulnerable. Hoy vivimos en una cultura donde el inicio del día está marcado por automatismos. El despertador suena, la mano busca el teléfono, los ojos se llenan de pantallas, los oídos de notificaciones. Antes de que el cuerpo se haya incorporado, la mente ya está cargada de información. No hay silencio, no hay espacio interior, no hay recogimiento. Y lo que es peor, se empieza el día fuera de uno mismo. Este es el primer gran error que arruina el amanecer espiritual. Comenzar el día hacia afuera en lugar de hacia adentro. En lugar de mirar al alma, se mira el correo. En lugar de preguntarse cómo estoy, se pregunta qué debo hacer. Se pierde la oportunidad de habitar el propio centro. Y si el día comienza descentrado, es muy difícil que más adelante recupere su eje. Santa Teresa luchaba contra esto, aunque en su época no existieran teléfonos ni redes. Ella hablaba del alboroto interior, que muchas veces invadía el alma apenas abría los ojos. Pensamientos dispersos, preocupaciones anticipadas, deseos desordenados. El enemigo, decía, entra a veces en la primera rendija del alma apenas despierta, y si no se le cierra la puerta con atención, toma la casa entera. Esa rendija es el descuido de los primeros minutos. Otro error frecuente es comenzar el día con prisa. Levantarse corriendo, hacer todo a la vez, preparar el cuerpo sin preparar el alma. Este frenesí inicial crea un clima interior de urgencia que ahoga la oración. El alma necesita tiempo para despertarse. No se puede forzar la paz. Santa Teresa decía que así como el cuerpo necesita estirarse después del sueño, también el espíritu necesita ser acariciado por el silencio y la presencia amorosa de Dios. La prisa rompe esa posibilidad. Y con ella se rompe también la oportunidad de comenzar el día desde la fe, porque la fe requiere un mínimo de quietud, de espera, de atención. No se puede sembrar en un terreno que se mueve sin cesar. Por eso ella recomendaba no levantarse de inmediato, sino tomar un instante para ofrecer el día, aunque fuera con una sola frase. Aquí estoy, Señor, empieza tú. Un tercer error que suele sabotear el despertar espiritual es llenarse de ruido mental, hacer listas mentales, resolver problemas imaginarios, anticipar discusiones, repasar lo que falta. Este hábito tan común agota antes de empezar. Se despierta el cuerpo, pero el alma ya se siente cansada. Santa Teresa advertía contra este hábito de andar corriendo con la mente de un lugar a otro sin haber puesto el alma en paz. Para ella, lo primero era estar ante Dios, aunque fuera sin palabras. Dejarse mirar, respirar, sentir el día como don. Hay también un error más sutil, pero muy extendido. Dar por hecho que el día será igual que el anterior. Comenzar con resignación, con falta de asombro, con desgano. Este hábito mata el espíritu, porque cada amanecer es nuevo. Y lo nuevo requiere ser recibido. Santa Teresa decía que cada mañana es una gracia fresca, un milagro discreto, una posibilidad inédita de amar mejor. Si uno la vive con indiferencia, desperdicia una parte sagrada de la jornada.
El alma que se levanta sin gratitud se levanta incompleta. El cuerpo podrá moverse, pero el corazón queda dormido. Por eso, uno de los primeros gestos que ella proponía era dar gracias. No como fórmula, sino como ofrenda, aún en medio del dolor, del cansancio o de la rutina. Dar gracias por estar vivo, por haber amanecido, por poder ofrecer un nuevo día. Ese acto tan pequeño impide que el corazón se endurezca. Un error aún más profundo es separar el cuerpo de la oración. Creer que se puede orar solo con la mente, mientras el cuerpo corre, mastica, conduce, responde mensajes. Santa Teresa enseñaba que el cuerpo debe colaborar con el alma, que el lugar, el gesto, la postura, el tono de voz, todo ayuda o entorpece la oración. Y si uno comienza el día ignorando el cuerpo, no escuchando su cansancio, no atendiendo su lentitud, no ofreciéndolo a Dios, entonces la oración se vuelve superficial, desconectada. Por eso ella recomendaba actos pequeños, pero encarnados. Sentarse en silencio, tocar el pecho mientras se hace la señal de la cruz, sostener una taza con recogimiento, caminar con lentitud hacia el oratorio. No son cosas espectaculares, pero orientan el alma. La despiertan sin violencia, la disponen sin forzarla. Son formas concretas de decir: Señor, quiero comenzar contigo, no sin ti. Otro error que puede parecer piadoso, pero no lo es forzarse a orar con fórmulas extensas sin haber dispuesto el corazón. Santa Teresa decía que el alma, al despertar, es como una tierra que necesita agua. Si se le lanza una lluvia de palabras sin haberla preparado, no absorbe nada. Por eso prefería comenzar con pocas palabras pero verdaderas. Jesús mío, te amo. Aquí estoy, aunque no sienta nada. Hazme vivir este día contigo. Frases que abren el alma y permiten que la gracia entre suavemente. Finalmente, uno de los errores más graves es despreciar estos detalles. Creer que no importa cómo se despierta, que todo da igual, que el cuerpo no tiene nada que ver con el alma. Santa Teresa luchó contra esta mentalidad. Ella mostró con su vida que lo pequeño, cuando se hace con Dios, transforma lo grande. Que el despertar puede ser el primer acto de comunión del día. Que una taza, una oración breve, un suspiro al cielo, pueden marcar la diferencia. Por eso, si quieres vivir un despertar espiritual real, comienza por reconocer estos errores, no para culparte, sino para abrir otra posibilidad. Santa Teresa no te invita a cambiarlo todo de un día para otro, sino a comenzar con un paso, un gesto, un acto de fe al amanecer. Porque si el día empieza en gracia, todo lo demás encuentra su lugar. Y quizá lo más bello de todo es que nunca es tarde para comenzar. Mañana puede ser distinto. Puede ser el primero de muchos despertares vividos en plenitud. Solo necesitas estar dispuesto a hacerlo diferente, con Dios, desde Dios, para Dios. Santa Teresa creía firmemente que lo que se dice al comenzar el día tiene poder. No poder mágico, sino espiritual. Porque las primeras palabras del amanecer no solo configuran el pensamiento, disponen el alma. Y en su espiritualidad, el alma necesita encenderse poco a poco, con frases breves, repetidas, hondas. Por eso, muchas veces oraba con lo que ella llamaba exclamaciones amorosas. Pequeñas oraciones que brotan del corazón sin esfuerzo, pero que contienen toda la verdad del alma. Hoy, a la luz de su enseñanza, te proponemos una oración inspirada en sus palabras y su experiencia, pensada para ser pronunciada justo al beber el primer sorbo de tu infusión matinal. No se trata de una fórmula rígida, sino de un acto de presencia, una forma de convertir ese gesto tan cotidiano en una declaración espiritual, en una súplica profunda, en un ofrecimiento total. Esta es la oración. Señor, entra en mí como esta infusión. Calienta lo que está frío,
Limpia lo que está turbio, sostén lo que está débil, enciende lo que está apagado y haz de este día una ofrenda. Tal como Santa Teresa enseñaba, lo importante no es solo repetir las palabras, sino detenerse en su sentido. Por eso, a continuación, vamos a meditar cada línea. No como un ejercicio intelectual, sino como un modo de interiorizar su fuerza. Señor, entra en mí como esta infusión. La primera línea es una invitación. Se reconoce que así como el cuerpo recibe el líquido que lo reanima, el alma también puede recibir a Dios. La infusión no es solo bebida, es símbolo de apertura. Al pronunciar esta frase, uno le dice al Señor: te doy acceso, te dejo entrar, no solo en mi pensamiento, sino en mi cuerpo, en mis emociones, en mis decisiones. Santa Teresa insistía en que Dios no entra si no se le abre la puerta. Esta línea es esa apertura. Calienta lo que está frío. El frío del alma es una de las dolencias más comunes del espíritu. Falta de entusiasmo, pérdida de sensibilidad, dureza en el trato, indiferencia en la oración. Santa Teresa pasaba por momentos de frialdad espiritual, en los que sentía que su corazón se había enfriado, pero sabía que solo el fuego divino puede devolver el calor. Por eso esta línea es una súplica directa. Ven, Señor, y enciende lo que yo no puedo. Es también una confesión de necesidad. Estoy frío, me cuesta amar, ayúdame. Limpia lo que está turbio. A veces el alma se enturbia por pensamientos negativos, por recuerdos amargos, por juicios apresurados. Como una infusión clara que se enturbia si se le añade algo extraño, también el interior se oscurece cuando se carga de lo que no viene de Dios. Teresa era muy clara en esto. No basta con hacer cosas buenas, hay que mantener el alma clara. Y esa claridad viene del Espíritu. Por eso esta frase pide purificación, sencillez, verdad. Es una súplica para que Dios limpie el corazón, las intenciones, los afectos. Sostén lo que está débil. Todos tenemos zonas de debilidad, en el carácter, en la voluntad, en la constancia. Santa Teresa conocía bien sus fragilidades y, lejos de esconderlas, las presentaba con humildad. Soy poca cosa, pero estoy en tus manos, decía. Esta línea reconoce que uno no puede solo, que por mucho que quiera empezar el día bien, necesita ser sostenido. Es una línea de humildad, de dependencia confiada. Como quien dice: me voy a caer si no me sostienes, pero si estás conmigo puedo caminar. Enciende lo que está apagado. A veces la fe se apaga, la esperanza se apaga, el deseo de hacer el bien se apaga, no por culpa directa, sino por cansancio, rutina, heridas, decepciones. Santa Teresa hablaba de ese estado del alma como una lámpara sin aceite y sabía que solo el amor de Dios puede volver a encender lo que parecía consumido. Esta línea es entonces una petición valiente. Devuélveme la pasión por lo tuyo. Haz que arda de nuevo. Hazme sentir que vivo contigo. No es buscar emoción, sino vida interior. Y haz de este día una ofrenda. La última línea recoge todo lo anterior. No se pide que el día sea perfecto, ni fácil, ni exitoso. Se pide que sea una ofrenda. Es decir, algo que se entrega, que se consagra, que se pone en las manos de Dios. Santa Teresa decía que el alma que se ofrece entera, aunque haga cosas pequeñas, agrada mucho al Señor. Por eso, esta frase es un acto final de entrega. Lo que venga hoy, lo que pueda hacer, lo que me toque vivir, que sea para ti. Esta oración, pronunciada con el primer sorbo de tu infusión, puede transformar no solo el momento, sino toda la jornada, porque establece una dirección, marca el tono, crea un clima interior. No es una oración mágica, es una decisión, una forma de decirle a Dios: quiero comenzar contigo, no desde mis fuerzas, sino desde tu presencia. Y eso basta. Repetida cada mañana,
esta oración se vuelve un ancla. En los días buenos, la vuelve aún más profunda. En los días difíciles, se convierte en consuelo. En los días grises, en luz. Santa Teresa decía que hay oraciones que se aprenden no con la mente, sino con el cuerpo, que se integran como respiración. Y esta puede ser una de ellas. Además, es breve. No interrumpe, no exige nada más que atención. Puede decirse en silencio o en voz baja, con los ojos cerrados o mirando el vapor de la taza, con fe intensa o con fe herida. Lo importante es que se diga con sinceridad y que se diga cada día, porque el alma necesita escuchar sus propias palabras para recordar lo que desea. Y si un día no puedes pronunciarla entera, di solo una frase. Tal vez, Señor, entra en mí. Tal vez, haz de este día una ofrenda. Cada línea tiene fuerza propia, pero juntas forman un cuerpo vivo. Una oración encarnada, una plegaria que sube con el vapor y desciende con el sorbo. Una llama que puede encender toda la jornada. Haz la prueba. Mañana, al preparar tu infusión, detente, respira. Siente el calor entre tus manos y antes de beber, reza. No esperes sentir algo, solo di las palabras, haz el gesto, ofrece el día, como lo hacía Teresa. Como lo hacen los que saben que hasta una taza puede ser altar y que hasta un sorbo puede ser oración. Despertar con fe es un acto revolucionario. En un mundo que corre desde el primer minuto del día, tú has decidido detenerte, elegir lo pequeño, tomar una infusión, respirar con el alma abierta, orar. Y al hacerlo, has caminado junto a Santa Teresa por un sendero de luz que transforma el cuerpo en templo, la taza en altar y el silencio matinal en una oración encendida. No necesitas grandes cosas para comenzar diferente, solo disposición, porque todo lo que hemos compartido, el calor del agua, el gesto de sostener la taza, la oración breve, la respiración atenta, tiene sentido cuando se hace desde el amor. Y como enseñaba Santa Teresa, el amor no está en sentir mucho, sino en desear con verdad agradar a Dios en todo. ¿Has visto cómo ella comenzaba sus días con debilidad en el cuerpo pero fuerza en el alma? ¿Cómo valoraba el silencio, el cuidado, el primer gesto del amanecer? Y cómo incluso en medio del cansancio sabía que Dios ya la estaba esperando. Ese es el corazón de esta enseñanza. Dios llega temprano, más temprano que el miedo, que el ruido, que la ansiedad. Dios llega antes. Solo hace falta estar dispuesto a recibirlo. Hoy sabes que una infusión puede ser más que una bebida. Puede ser fuego, puede ser consuelo, puede ser oración. Y sabes también que no basta con prepararla, hay que beberla con fe. Hay que dejar que el calor entre hasta el alma, que la taza sea un signo, que el vapor sea una súplica que sube. Porque cuando el cuerpo se relaja y el alma se abre, Dios actúa sin obstáculos. Y si un día no sientes nada, si el ritual parece rutinario, si la oración no brota como antes, recuerda lo que decía Teresa: el alma que persevera aunque no sienta agrada mucho al Señor, porque a Él no le interesa el brillo de tus palabras, sino la fidelidad de tu corazón. Ahora sabes que también hay errores que pueden arruinar ese despertar. La prisa, la distracción, el ruido, la falta de gratitud. Pero también sabes que es posible comenzar distinto, que no estás condenado a repetir una rutina vacía, que puedes elegir cada día empezar desde el alma. Y que ese pequeño acto de infusión, oración, respiración puede ser la puerta de una jornada vivida en presencia de Dios. Por eso, mañana, cuando abras los ojos, no busques el teléfono. Busca el silencio. Busca la taza. Busca el susurro de Dios que, como decía Teresa, habla bajito, pero en lo más hondo del alma. Respira, ora y bebe como quien recibe un don.
como quien entiende que no se trata solo de hidratar el cuerpo, sino de encender el espíritu. Y si en algún momento del día las fuerzas te fallan, vuelve a esa oración del primer sorbo. No importa si ya es mediodía o si estás en plena jornada. Pronuncia esas palabras de nuevo. Señor, entra en mí como esta infusión. Haz de ese gesto una ancla, una raíz, un refugio interior. Porque cuando el alma se rinde cada mañana, cuando no lucha contra el amor de Dios, cuando no pretende tener el control, entonces vive restaurada. Aunque haya cansancio, aunque haya lucha, aunque no haya respuestas claras, Dios no te pide que amanezcas perfecto, te pide que amanezcas con Él. Y ese es el milagro de cada día, que lo ordinario, si se ofrece, se convierte en gracia, que una taza, si se toma con fe, se vuelve lámpara, que un alma, si se rinde con humildad, resucita antes del mediodía. Esa fue la vida de Santa Teresa, una vida que no empezó desde la fuerza, sino desde la debilidad ofrecida. Una vida que no buscó sentir, sino entregarse, y por eso brilló, y por eso hoy nos acompaña. Así que no temas. Cada vez que repitas este ritual, aunque te parezca poco, estás haciendo algo grande, estás educando el alma, estás preparando el cuerpo, estás invitando a Dios a tu día desde el primer minuto. Y eso transforma todo. Y ahora, al terminar este recorrido, quiero dejarte una bendición. No de mis palabras, sino nacida del deseo profundo de que cada día tu alma despierte encendida, que el Señor te visite cada mañana con ternura silenciosa, que tu cuerpo sea sostenido por el calor de su amor y que tu alma, al primer sorbo, sepa reconocer su presencia. Que nada te distraiga de lo esencial, que tus gestos más sencillos se conviertan en oración y que cada amanecer te encuentre dispuesto a vivir en gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber permanecido hasta el final. Gracias por haberle dado a tu alma este espacio, este tiempo, este silencio. Ahora ve en paz, camina con fe. Y recuerda, Dios ya te espera desde el primer sorbo. Antes de cerrar este video, regálale un gesto de fe a tu alma. Dale like si hoy has sentido que tu corazón necesitaba este mensaje. Y suscríbete si mañana quieres despertar acompañado por la luz de Dios. Nos encontramos pronto, si Dios quiere, en un nuevo amanecer de gracia.